hablamos mucho al respecto del caso de Baobab, ¿te acuerdas de esto? Y a mí me parece que en general lo que pasó ahí fue que hubo una mala formulación de la crítica. ¿Cuál fue la crítica? La corrección política. Sí. No, como que ya sabemos a qué va eso, ¿no? Y me parece que en ese sentido Baobab respondió bien. Una amiga por esos días me contaba que había ido a una fiesta del High Festival y que en la entrada del High Festival había una chica negra, muy negra, haz de cuenta, no sé, color carbón, digamos. Y la gente la tenía en la puerta para que se tomaran fotos con ella. Y ella me lo dijo, no, esto es indignante y no sé qué. Y yo le preguntaba, ¿pero de qué color era el celador que te abrió la puerta? Era negro también. Pero él es invisible. Claro. La que estabas viendo era la chica que estaba ahí arriba. O sea, ¿y qué pasó a la postre? A la postre pasó que la situación de las mujeres que bailaron mejoró. A partir de la crítica. A partir de la crítica, o sea, ellas ahora son más ricas, ganan mejor, Es las posible condiciones. que ahora sean desempleadas. Es probable que ahora sean desempleadas, exacto, que fue una cosa de la que hablamos, ¿no? Entonces, creo que, y esto tiene mucho que ver con una cosa que me habías dicho, es que mucho de este sector cultural se ha llenado de mucho activismo. Sí. Es que eso es delicado, Ricky, porque es que yo no hago activismo cultural. Yo soy un trabajador de la cultura. Ajá. O sea, yo trabajo con gente que vive de la cultura y nosotros no nos asumimos como activistas culturales. Este es nuestro trabajo. Y resulta y pasa que también me gustaría como contarte algo para llegar hasta ahí, y es que algo sí es muy cierto, y es que el sector cultural ha fallado en construir una agenda de sector en Cartagena y a nivel nacional. Nosotros nos ha costado trabajo construir una agenda de sector. Entonces, ¿qué sucede? ¿Una agenda de sector te refieres a una agenda al margen de la institucionalidad? También, es que así, porque ¿qué pasa? Si tú tienes una agenda al margen, tú terminas vinculando a la institución dentro de tu agenda. Claro, tú los llamas. Es correcto. No es como que ellos llegan a imponer las categorías ni nada. Y para bola lo que ha pasado. En el gobierno de Uribe, yo recuerdo mucho que todavía se habla de eso, y es el tema del rescate de las tradiciones culturales. En esa época se hablaba mucho de eso. O sea, yo lo relaciono con los gobiernos, no es que él lo haya impulsado, sino que lo recuerdo de esa manera. Las tradiciones culturales, bueno, pan. Y resulta y pasa que después en el gobierno de Santos se hablaba entonces de cultura para la paz, ¿ya? Después en el gobierno, cuando se hablaba de tradiciones culturales, todo el mundo, bueno, vamos, es rescate de las tradiciones culturales, y todo el sector alrededor del rescate de las tradiciones culturales, o una gran parte del sector. Después llegó Santos, cultura para la paz, y todo el sector se fue para allá. De hecho, había gente que decía, no, que compa, usted escriba el proyecto y al final póngale paz. Ya, o sea, sí. Oye, y todo el cine que se hizo en esa época fue cine de una guerrillera que era niñita, una travesti que era desplazada, era todo como todo alrededor de eso. Ajá. Y entonces, imagínate, yo recuerdo una vez estábamos hablando, no, que vamos a hacer, no sé, unas rutas turísticas para la paz. No, que formación está para la paz. Y todo el mundo se fue por ahí, pam, pam. Después llegó Iván Duque con la economía naranja. Entonces, no, todo el sector prácticamente, ahí hubo un poco más de resistencia realmente, sobre todo a la gente que venía ya muy metida en los temas de paz. Entonces, poco de gente, no, paz, no, sí, porque la economía naranja, porque la rentabilidad, porque el producto y el servicio, y porque la cultura es un servicio y es un producto, y hay que tener una rentabilidad, y todo lo que es el discurso de la economía naranja. Y ahora está pasando una cosa. Y es que el gobierno de Petro hasta ahora no ha impuesto una agenda en el sector de la cultura, así como sí lo hizo Duque con el tema de la economía naranja. De hecho, hasta ahora hay un ministro de Cultura que no está nombrado en propiedad. Es no recuerdo cómo es el nombre. Entonces, no está nombrado en propiedad.
Y yo no sé si es que el sector de la cultura está esperando de que el gobierno dé luces para entonces irse detrás del concepto, pero sí está sucediendo una cosa, y es que lo que está metiéndose en la agenda ya no es el rescate de las tradiciones, ya no es la cultura para la paz, ya no es la economía naranja, sino el activismo le está poniendo agenda al sector de la cultura. El activismo, en particular el activismo identitario. Es que, digámoslo así, te pongo un ejemplo. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena sacó una convocatoria precisamente en el gobierno de William Dow, donde incluso te decían, y fíjate que me pareció una actuación de buena fe, porque es que también tenemos que partir de un hecho. O sea, no se trata de generar como un rompimiento, no. Sino que yo creo que lo hicieron de buena fe, donde ellos dijeron, bueno, vamos a sacar una convocatoria. Y las personas o sea, una de las sugerencias era de que tú tuvieses un certificado de una organización de derechos humanos de la ciudad de Cartagena, ¿ya? O sea, organizaciones LGTB o las organizaciones feministas, organizaciones en general de derechos humanos. Entonces eso a mí yo entré ahí, me pareció supremamente extraño. Ajá. Porque yo no tengo por qué hacer eso. Como si esas organizaciones te dieran como un aval político de mi trabajo. Ajá. Pero fíjate, pero yo quiero que se caiga en cuenta una cosa, y es que yo creo que se hizo de buena fe, como tratando de decir, hey, para que no me aparezca un polo, digamos. O de pronto era como que para que aparezca gente que nosotros tengamos en cuenta de que tienen un trabajo de base social. Ya, y creo que pensando de buena fe y en la buena fe que ellos tuvieron, sí, pero compa, al fin y al cabo yo soy un trabajador de la cultura y yo no creo que a mí yo tenga que tener, ¿cómo se llama esa palabra? Legitimidad con una organización diferente a la del sector de la cultura. Claro. Y que ellos vengan a mí a darme un certificado para decir que el trabajo que yo hago es legítimo. No. Y además una cosa, nosotros no podemos confundir la gestión de la cultura con el activismo. Comenzando porque no somos lo mismo. Yo no soy un activista cultural, no soy un activista, yo soy un gestor de la cultura y soy un trabajador de la cultura. Lo mismo que tampoco es lo mismo gestor que artista. Ya, que tampoco es igual. Entonces, ¿qué sucede? También porque hay unas cosas, cuando se mete el tema del patrimonio entre la gestión de la cultura y el activismo, hay, digamos, tensiones y hay unos lugares donde hay unos rompimientos fuertes. ¿En cuáles? Ya, por ejemplo, una tensión que aquí, no sé si todavía estará resuelta, pero hay una tensión aquí entre la gente que trabaja los temas de historia y los que trabajan los temas ambientales. Y es el tema de la muralla con el mangle. ¿Ya? Ajá. Que hay gente que dice, no, vamos a quitar ese poco de mangle porque está tapando la muralla. Pero entonces vienen los ambientalistas y dicen, no vamos a quitar el mangle porque le vamos a quitar el espacio a las especies que viven ahí. Entonces, prácticamente, entonces hay una tensión entre, digámoslo, entre la gente que trabaja el tema de patrimonio y la gente que trabaja el tema ambiental. Digámoslo que hay una tensión. Pero hay unos espacios donde hay un rompimiento. Y es, por ejemplo, la gente que ha venido trabajando el tema de la conservación de la corraleja con los animalistas. Ahí no hay una tensión, ahí hay un rompimiento. Sí, ahí no hay manera de conciliar. Ahí ahí no hay una conciliación de nada. Claro. Ya, ¿por qué? Porque la propuesta es que eso se elimine. Pero hay gente que defiende el hecho de que eso es una tradición que viene de hace mucho tiempo, que hay muchas familias, además, cosa que es cierta, que viven alrededor que viven de eso y tal. Entonces, la gente que, te pongo esos ejemplos como para darme a entender de que hay gente que trabaja los temas culturales y que los temas culturales no necesariamente se juntan con la agenda de un movimiento activista. Y yo lo que estoy sintiendo es que cada día hay más activismo en el sector de la cultura. Y entonces es... mucha corrección. Bastante corrección política. Y no me parece, Ricardo, porque entre otras cosas, una cosa es que tú entiendas la cultura y el trabajo artístico como un fin en sí mismo, y otra cosa es que lo entiendas como una herramienta. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú danzas y tú creas una obra de danza, tú le estás diciendo a la gente
que esa es la danza, que ese es tu pensamiento y lo estás plasmando en una obra, ¿ya? Tú no necesariamente estás utilizando la danza para decirle a la gente que sea antirracista, que sea antimachista, que sea, porque ahí ya lo estás usando como una herramienta para. Sí, estás diciendo una cosa profundamente hegeliana, Javi. Ah, bueno, fíjate tú. Todo un aprendizaje hoy. No, pero justamente eso, es como que lo que dice Hegel es eso, que hay, o sea, hay como una conciencia fuera de sí. O sea, en este caso, el activismo es eso. O sea, es como la conciencia fuera del objeto cultural en sí mismo. Entonces, como está fuera, no, está separado. O sea, y está separado incluso en el nombre. Es como activismo cultural. Sí. No es como la cultura. Sí. Es activismo cultural, está separado. No, porque uno, no sé, yo no la historia de Charlie es muy famosa. Esta de cómo escribiste los dinosaurios. No, un día estaba en mi cuarto y se me desapareció una cosa, ¿sabes? Y me empecé a imaginar que se desaparecían las cosas. Él no estaba pensando en los milicos directamente, pero eso estaba en él. Ya eso estaba incluido en él, ya eso era conciencia en él. Ya eso era en sí mismo él. Y obviamente que al mismo tiempo que estaba pensando en cosas que desaparecían, pensaba también en la gente, aunque no lo supiera, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa aquí? El activismo se presenta fuera de eso. Se presenta como una cosa que es una meta en sí misma, como autoconclusiva ya. O sea, como, no sé si escuchaste los últimos álbumes de esta, que es muy talentosa, Andrea Echeverry. Ajá, que claro. Es como que el ruiseñor y que no maten a las mujeres. Así. Eso es como que, marica, pero qué necesidad. O sea, tu música antes, justamente lo que jugaba era eso. O sea, tú tienes un universo de significados y de cosas que ya tienen implícitas tu propia conciencia de las cosas. Porque esa es la cosa. O sea, porque también existe un tipo de activismo que a mí me parece un activismo elaborado discursivamente, en ciertos puntos también profundo, convenientemente profundo, o sea, muy utilizable, quiero decir. Pero en este caso lo que uno se encuentra todo el tiempo es como el enunciado nada más. Es como que, ¿quién hizo esto? El patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Ah, no, eso sí yo no sé, marica, ¿sabes? Termina siendo como la mano invisible del mercado, ya, le terminan dando como ese lugar. Claro. Y entonces ahí es donde me parece complicada la cosa. Yo comencé realmente a cuestionarme sobre el tema activista, los temas activistas, la corrección política y la gestión de la cultura. Un día que una persona a la que yo además aprecio mucho, que me parece una persona además muy inteligente, me dijo, el arte tiene que ser político, si no, no es arte. Esa vaina me cogió a mí y me dejó frito ya. Y digo, ¿cómo así? O sea, hace 2000 años se dijo que el ser humano era un animal político. Uno asume que el hecho mismo de tú proponerte hacer una obra de arte ya es un acto político, claro, pero no te están hablando de eso. Te están hablando de la militancia. O sea, no te están hablando de que el arte es político, si no, no es arte. No, te están hablando de un arte militante.